Secretario General de las Naciones Unidas advierte que la pandemia podría generar una gran crisis de deuda en América Latina durante 2021. En medio de este contexto, Perú decidió endeudarse con un bono económico por 100 años. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que los fondos se destinarán a contener la COVID-19 y también a financiar parte del gasto público. De este modo, Perú ingresa en el club de los pocos países que ya cuentan con estos bonos centenarios. Tenemos en nuestra redacción a nuestro compañero Semyon Senderov, que nos detalla las cifras de esta polémica decisión que se ha tomado en Perú. Hola, Semyon. ¿Qué tal, Fernando? Explícanos, ¿no?, este bono histórico. Bueno, Fernando, alguien a quien le gusta planear a largo plazo tendría pues mucha envidia a Perú, porque ha tomado esa decisión precisamente de la que estabas hablando, de publicar un bono de tanto tiempo. De hecho, estamos hablando de varios bonos que han emitido. Por ejemplo, uno de $1.000 millones que vencería precisamente en 2121. O sea, imagínate que lo pagarían varias generaciones, ¿no? Incluso hasta nietos o bisnietos o aún más allá. Pues también hablamos de otro bono que es de $2.000 millones que vence un poquito antes, en el 2060, y otro de $1.000 millones que vence en 2032. Aquí es curioso porque se trata de un monto de $4.000 millones, pero la demanda era mucho mayor. O sea, los inversores estaban dispuestos a ofrecer al país hasta $15.000 millones. En cuestiones de la economía, esto significa que realmente tienen confianza en el país. Sin embargo, hay que destacar el ambiente en el que se está tomando esta decisión, porque en poco más de una semana el país ha visto prácticamente a 3 presidentes, porque estamos hablando de Martín Vizcarra. Lo destituyeron pues precisamente por las acusaciones de corrupción, de supuestos casos de corrupción. Le sucedió pues Manuel Merino, quien duró muy poco tiempo en su cargo porque ha habido fuertes protestas, también con muertes y heridos en las manifestaciones. Entonces ahora estamos hablando de Francisco Sagasti, quien promete pues a restablecer la situación económica y que este dinero pues se devolverá. Sí, sorprende que después de esta convulsión política pues haya tanta confianza en el país. Pero lo decíamos, no es la única nación que ha accedido a este tipo de bonos, ¿no? No, no lo es. Hablamos también de Argentina, que tomó una serie de decisiones durante el gobierno de Macri, pues también emitió un bono centenario de $2.750 millones. Pues aquí cabe decir que ya en el 2020 Alberto Fernández decidió reestructurar esta deuda, cambiar estos bonos por 2 bonos globales que vencen en 2035 y 2046. Ha habido muchísima crítica al respecto porque la situación en la que se tomaba esa decisión, también con las deudas que tienen, por ejemplo, con el FMI. Entonces, en todo ese contexto, los expertos estaban muy preocupados. Pero hay otro país que realmente pues marcó el tono, ¿no? Marcó la moda de estos bonos centenarios. Estamos hablando de México, que durante los últimos años ha estado depositando más y más bonos. Hablamos de 2010, cuando pues hablaron de un bono de $1.000 millones, 2014, $1.000 millones de libras esterlinas. Se parece que no podían parar porque en 2015 pues emitieron un bono de 1.500 millones de euros. Todo a muy largo plazo, muy bien planeado, pero hay que ver cómo pues se reflejará en la situación económica de cada uno de estos países. Malabares financieros, ya veremos qué pasa, pues, ¿no?, en 100 años. La historia lo dirá. Gracias. Nosotros no lo veremos. Sí, la historia lo dirá. Gracias, Semyon. Y sobre el tema hemos conversado con el analista de CELAC y exdiputado español Sergio Pascual. Opina que esta importante medida ha sido tomada en medio de las turbulencias políticas en Perú. Destaca que lo que afectará a futuras generaciones quedó decidido por el gobierno interino. Creo que evidentemente cualquier tipo de deuda que se contraiga y por un periodo tan largo compromete políticamente al país y a las futuras generaciones. Es cierto que las deudas se van, digamos, solapando unas con otras, y una deuda a tan largo plazo pudiera ser a priori bien leída, pero en la práctica lo que estamos hablando es de que un presidente que está ahí por la mera coyuntura y al que le queda muy poco tiempo en el poder, porque las elecciones son en abril, ha comprometido $4.000 millones de dólares, nada más y nada menos, para el futuro de la
El día de hoy les venimos a hablar sobre el FMI o Fondo Monetario Internacional. Pero antes de entrar en el tema, debemos aclarar una cosa. ¿Qué es una organización internacional? Una organización internacional es toda asociación conformada normalmente por sujetos de derecho internacional público y regulada por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance o presencia internacional y unos fines comunes. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales, que permiten la actividad económica entre los países. El FMI fue creado en julio de 1944 en una conferencia internacional celebrada en Bretton Woods, Estados Unidos, en la que los delegados de 44 países convinieron en un marco para la cooperación económica, con el propósito de evitar la repetición de las desastrosas medidas de política económica que contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30. Inició sus actividades en diciembre de 1945 con la firma del convenio constitutivo por los primeros 29 países. El FMI es una organización integrada por 184 países, casi la totalidad del mundo. Entre los principales países que la conforman son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Suiza, España, Suecia, Nueva Zelanda, Grecia, Portugal, Australia, entre otros, cuya sede se encuentra localizada en Washington, D.C. Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Los fines del FMI, según su convenio constitutivo, incluyen el fomento de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio, la evitación de devaluaciones cambiarias competitivas y la corrección ordenada de los problemas de balanza de pagos de un país. El propósito del FMI es efectuar el seguimiento de la evolución y las medidas de política económica y financiera en los países miembros y en el mundo, y ofrece asesoramiento de política a los países miembros fundados en los más de 50 años de experiencia acumulada. El FMI asiste a los países miembros de la siguiente manera: examina y supervisa la evolución económica y financiera nacional y mundial, asesora a los países miembros sobre las medidas económicas que implementan. Además, ofrece una amplia gama de asistencia técnica y capacitación a funcionarios públicos y de los bancos centrales en los campos de su especialidad. Created using Powtoon.